No cabe duda de que el mal que existe en este momento, el mal dominante en esta era de la información supuesta, es precisamente el problema del reduccionismo. Los ciudadanos, por ejemplo, ahorita frente al proceso electoral rechazan profundizar o ni siquiera tocar el tema de los programas, de las propuestas que están haciendo los diferentes candidatos presidenciales. Prefieren irse por encimita, pero esa ciudadanía es víctima a su vez de un sistema informativo que parecería que le ofrece mucha información porque apabullan al ciudadano común, usted sabe, por la televisión, el radio, el internet, el Twitter, Facebook, todo lo de las redes sociales con muchísima información. Es una avalancha de información diaria que sepulta la capacidad de comprensión que pudieran tener los ciudadanos. Son ciudadanos que están expuestos diariamente a mucha información y sin embargo tienen una capacidad de comprensión mínima en este momento. Por eso es necesario restablecer y traer a México, aquí a América Latina también, la forma o la corriente de periodismo que está surgiendo en Europa, que está fuerte también ya en los Estados Unidos, el periodismo, digamos, de científico, el periodismo que está tratando de encontrar causalidad en los hechos. No es posible que uno sabe lo que ocurre casi instantáneamente en cualquier parte del mundo, pero no sabe por qué ocurrió y mucho menos tiene capacidad de ni siquiera atreverse a pensar en lo que pudiera suceder. Le quiero poner un ejemplo de cómo hace daño este reduccionismo a nivel del periodismo, a nivel de la información. La semana pasada, Guillermo Ortiz, ustedes seguramente lo recuerdan, ahora banquero, presidente del grupo financiero Banorte, que además tiene varios kilómetros recorridos en las finanzas, fue gobernador del Banco de México, también fue secretario y subsecretario de Hacienda. Bueno, este hombre publicó un artículo en el Financial Times la semana pasada diciendo que la banca extranjera, la que opera aquí en nuestro país, la que opera aquí en México, ha saqueado al país, que se está llevando las ganancias, los recursos, 20,000 millones de dólares, dice él, que es mucho más de lo que pagaron por esos bancos cuando los compraron, y están apropiándose del ahorro de los mexicanos, y por esa razón, entre otras, el país no puede crecer. Y no ha podido crecer en la última década o en las últimas 2 décadas debido a que nuestros recursos están siendo saqueados por bancos como Santander, que obtienen aquí el 10% de sus ganancias, o BBV, Bancomer, que obtiene el 30 y tantos % de sus ganancias y se las lleva simplemente. Ortiz está pidiéndole al gobierno de México y a las naciones emergentes en general que impidan esa transferencia de recursos, que no se dejen saquear por la banca extranjera, porque la banca extranjera está usando esos recursos para mantenerse a flote frente a su propia bancarrota. Usted sabe, estamos frente a la bancarrota del sistema financiero en general y se ve muy claro en el caso de Grecia, de España, de Francia, Italia en este momento. Pero yo a lo que quiero llegar es que esa explicación de Guillermo Ortiz nos permite entender a nosotros qué ha pasado con nuestro país. Usted se preocupa por la inseguridad, usted se preocupa por la violencia, usted se preocupa por la falta de futuro de los jóvenes, o por la crisis familiar, o por el crecimiento en el número de los divorcios. Todo eso tiene que ver con una economía devastada, con una economía que no ha crecido. No están separados los asuntos, no como esos supuestos líderes de la información que le fraccionan la realidad a usted en temas, el tema económico, el tema no sé qué y el tema de los derechos humanos, cuando la realidad es una sola, es un solo proceso a comprender. Y de eso es de lo que nosotros vamos a tratar de ayudarle aquí para entender la noticia, a tener una idea coherente de lo que sucede en la realidad. Ya no se haga la vida de cuadritos, ya no oiga, ya no escuche a esos supuestos comunicadores o informadores que le hacen la vida de cuadritos, dividida en temas que a usted lo dejan al final cada vez más confundidos. Siga escuchando para entender la noticia que regresa
otra vez por una necesidad histórica.